tenemos este camino, ¿verdad? Hoy en día es mucho más común que podamos hablar de los cruces entre género y salud, por ejemplo, de los cruces entre género y otros elementos, ¿verdad? Y salud, como distintos grupos están particularmente expuestos a ciertos riesgos en salud, no por motivos biológicos, sino por motivos culturales, por cómo la cultura construye el género. Y a pesar de todos estos avances, hoy en día la violencia obstétrica es un drama que persiste y que es quizás una de las formas más invisibles de violencia que están presentes en nuestro continente. Hace tiempo me acuerdo que leí un titular que me quedó muy en la memoria porque hablaba de los niveles de violencia obstétrica en América Latina, un continente que tiene una alta tasa de fecundidad, donde el modelo de la maternidad es un modelo muy presente para las mujeres son muy preparadas, se espera mucho que sean madres, y a pesar de eso los sistemas médicos latinoamericanos maltratan a sus madres y a los niños durante el nacimiento. En este momento tan especial de la vida humana, donde de alguna manera se marca un rito de iniciación de la vida humana, estamos sistemáticamente aplicando violencia. Lamentablemente hoy día todavía, a pesar de todos estos avances de los que les hablaba, no somos capaces de garantizar los derechos de la gestante y el neonato. Y justamente en este proceso de poder cambiar las barreras de lo posible, como se dice, ¿verdad? Antes parecía imposible poder tener leyes que nos ayudaran a tener acceso universal, por ejemplo, a regulación de fertilidad. Hoy tenemos que cambiar esos límites, ir más allá y lograr pensar también que es posible regular la violencia obstétrica y hacer un cambio de paradigma que nos permita garantizar los derechos de salud también para las mujeres y para los niños durante el nacimiento. Entonces, sin más, yo dejaría la palabra a nuestra invitada, Carla Bravo, que nos va a explicar justamente toda esta gran respuesta a esta pregunta que estamos planteando hoy en día en este webinar. Carla. Hola Alejandra, Andrea, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Voy a compartir pantalla antes de empezar con la exposición. Me dicen si se ve bien, lo probamos antes, pero ahí está, ¿no? Sí, ¿Sí? Súper. sí, súper. Bueno, primero presentarme, bueno, ya me presentaron, pero yo soy Carla Bravo, abogada y directora de la Fundación OVO Chile, el Observatorio de Violencia Obstétrica. Como abogada del observatorio, además, estoy participando activamente en el impulso de la ley Adriana, que en el fondo es lo principal o el eje en base al cual vamos a conversar hoy día. Y mi idea hoy día es hacer un poco una presentación que les permita reflexionar acerca de la pregunta que nos hacemos en el conversatorio, que en el fondo, por qué llegamos a esto? ¿Por qué tenemos en estos momentos en trámite una ley que regula la violencia obstétrica? ¿Qué es un poco la violencia obstétrica? También entenderla desde el lugar que corresponde entenderla para entender qué es lo que está sucediendo y un poco ir por también a presentarles el contenido troncal o base de lo que en estos momentos se está discutiendo, que esperamos obviamente que llegue efectivamente a ser ley. Una primera cuestión que creo que es súper importante tener en cuenta o que creo que es el punto de partida cuando hablamos de violencia obstétrica es reconocer o entender que la violencia obstétrica es una violencia de género y una violación a los derechos humanos de las mujeres. Es súper importante, como bien introdujo Alejandra, tener esto presente cuando analizamos el concepto porque, como dijo Alejandra, es una de las violencias de género además más invisibilizadas. En general, cuando uno habla de violencia de género, jamás nadie se va a imaginar que estamos también o que podemos estar hablando de violencias que ocurren en el contexto del nacimiento. Uno en general piensa en otro tipo de violencia, principalmente la violencia doméstica, la violencia sexual, pero la violencia obstétrica cuesta un poco entenderla como un tipo de violencia de género. ¿Qué implica este tipo de violencia de género en particular? Bueno, si uno entra en el concepto mismo de violencia obstétrica,
podemos ver tres tipos de conductas en base a las cuales se expresa esta violencia. En un primer lugar, en un trato deshumanizado. Un segundo grupo de conductas constitutivas de violencia obstétrica van a estar dadas por el abuso de medicalización, y un tercer grupo por la patologización de procesos naturales del ciclo sexual y reproductivo de la mujer. Es decir, el concepto mismo de violencia obstétrica es un concepto muy amplio, ¿ya? Que implica distintos tipos de actividades que pueden ocurrir en el contexto de la atención del nacimiento, de la gestación y del nacimiento. ¿Qué es lo que tienen en común estas tres formas de violencia? En concreto, o el tronco, y en base a los cuales nosotros lo podemos caracterizar como una violencia de género, es que estas prácticas de alguna manera niegan la autonomía de la mujer y el carácter de sujeto, vulnerando el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y sus procesos reproductivos. En el fondo, el concepto de violencia obstétrica alude en este sentido a condiciones del sistema de salud y a prácticas que pueden calificarse como un atentado a la autonomía y al poder de decisión que tiene la mujer sobre su propio cuerpo, mujer y persona gestante, por supuesto. Y lo que está detrás de la violencia obstétrica, en el fondo, es efectivamente la negación, de alguna forma, del carácter de sujeto de la mujer. Lo que hay detrás es una infantilización y una objetivación de su cuerpo, como un territorio de otros, que son los que supuestamente más saben y que por lo tanto están en una mejor posición para decidir sobre él. Y estas personas que están en una mejor posición para decidir sobre el cuerpo de la mujer es principalmente el cuerpo médico, ¿no? Entonces, en este sentido, el carácter de género, el factor de género está dado por esta asimetría, de alguna manera, de poder, que le otorga una mayor facultad a una persona distinta a la dueña del propio cuerpo, que es la mujer. Y por lo tanto, la mujer, cuando se enfrenta a su proceso de gestación y de nacimiento, se enfrenta en general bajo el paradigma tradicional en el que nos hemos desarrollado tanto las mujeres en Latinoamérica como también en Europa, porque esto es un fenómeno mundial. Obviamente tiene sus características particulares de acuerdo a la localidad en que nos encontremos, pero la verdad es que es un fenómeno generalizado. Lo que nos encontramos acá es que en el fondo la mujer llega a que un otro le diga cómo tiene que parir. Si lo ponemos en una frase o en términos más sencillos. Y muchas veces llega desinformada y muchas veces llega esperando que otro le diga qué es lo que debe hacer, ¿no? Sin el poder sobre su propio cuerpo. Por eso hablamos de que la violencia obstétrica es principalmente y es fundamentalmente una violencia de género. En el año 2019, la Organización de Naciones Unidas reconoce la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos. Yo aquí les pongo dos extractos que hay del informe que hace la relatora Dubravka Simonovic sobre la violencia contra la mujer, en particular respecto de la atención de parto y la violencia obstétrica. Y acá ella dice que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a recibir un trato digno y respetuoso en los servicios de salud reproductiva y en la atención obstétrica, sin ser objeto de discriminación o violencia, de sexismo o de cualquier otro tipo de violencia psicológica, tortura, trato inhumano o degradante o coacción. Después dice que a menudo a las mujeres se les niega su derecho a tomar decisiones informadas sobre la atención de salud que reciben durante el parto y otros servicios de salud reproductiva, y que esta falta de consentimiento informado constituye una violación de los derechos humanos que pueden ser imputadas a los estados y a sus sistemas nacionales de salud. ¿Por qué es importante esta cita? ¿Por qué se las pongo acá? Porque también muchas veces se genera la confusión o genera como rechazo el término de violencia obstétrica, sobre todo en áreas de la salud, porque se piensa que uno les está imputando a las personas involucradas el carácter de violento o el carácter de intencionalidad en esta violencia. Y ello no es así. Acá de lo que se trata es de reconocer que hay una estructura, una institucionalidad en donde la violencia obstétrica ocurre.
Es decir, no es que el personal de salud sean malas personas y quieran violentar a una mujer, es que el sistema está estructurado de cierta manera en que existen actos que son efectivamente violentos, que suprimen la voluntad de la mujer, que la anulan, que no consideran también su emocionalidad en un evento tan delicado como es el evento del nacimiento, y que por lo tanto constituyen en sí actos violentos sin perjuicio de, o sin considerar en el fondo que obviamente las personas que están involucradas no están queriendo generar un daño, no están queriendo ser violentos, pero la situación en sí sí lo es. Y en este sentido también es súper importante aclarar que no se trata tampoco de un tema subjetivo, que también muchas veces dice, bueno, la violencia obstétrica, cada mujer es distinta, cada mujer... para algunas mujeres esto va a ser violento, para otras mujeres no va a ser violento. Efectivamente, la forma en que se pueda vivir la violencia obstétrica, percibir, va a ser particular de acuerdo a las trayectorias de vida de las mujeres, en base a la situación específica de que se trate. Sin embargo, uno igual puede de manera objetiva constatar en ciertos casos hipótesis de acciones u omisiones que uno pudiese considerar en el fondo constitutivas de violencia obstétrica en base a estos tres grupos de manifestaciones que yo les acabo de señalar. Es decir, uno puede reconocer la existencia de la violencia obstétrica independientemente de si la mujer o la persona gestante lo vive como un acto violento en sí mismo, ¿no? Y por eso es tan importante que se tenga en el fondo conciencia del concepto y de la dimensión estructural y de género que lo atraviesa, ¿ya? Eh, Nosotros como observatorio hicimos una encuesta, que es la primera encuesta del nacimiento en Chile, en donde se evidenciaron una serie de datos que daban cuenta de la gravedad de la violencia obstétrica en Chile. Dentro, bueno, la encuesta está disponible, ustedes la pueden buscar y pueden, si les interesa, indagar un poco más, pero me parece que es un insumo muy útil para tener en cuenta cuestiones que uno no se imagina que eran así, ¿no? Y cuando uno las ve como en datos, dice como, oh, wow, esto sí que es grave, es importante, es mucho más común de lo que uno cree, y por eso siempre yo parto hablando un poco de que esto es una violencia de género invisibilizada, porque la verdad es que es un tema del que tampoco se habla mucho. Y yo agradezco enormemente como esta oportunidad y este conversatorio, porque me parece que estas son las instancias que permiten que nosotros reflexionemos, que hablemos y que en el fondo logremos también un cambio cultural, que es lo que se requiere finalmente para poder erradicar este tipo de violencia, ¿no? Dentro de estas cifras, acá yo les puse algunas para poder generar una muestra mínima de la magnitud del problema, ¿no? Por ejemplo, en términos de lo que es el contacto inmediato piel con piel, según los datos de la encuesta del nacimiento que hicimos nosotros, menos del 20% de las mujeres reportó haber estado al menos media hora con su bebé tras el parto, que es una cifra bastante preocupante, ¿no? Esto obviamente se vio agravado con la situación de pandemia en la que nos encontramos. Bueno, todos los derechos sexuales y reproductivos de alguna manera se vieron súper impactados por la pandemia, pero los derechos del nacimiento se vieron fuertemente impactados, y si las mujeres en general estábamos expuestas a este tipo de violencia durante la pandemia, la verdad es que esto ha sido grave. Nosotros, de hecho, el año pasado en el observatorio recibimos un montón de denuncias de distintas situaciones que estaban ocurriendo en distintos lugares, y en región era sobre todo era aún peor, porque además existen menos entidades de salud que en el fondo atiendan, y por lo tanto no había mucha posibilidad de movilidad entre las mujeres, de poder ir de repente a otro centro a atenderse con otras condiciones. Una de las cuestiones que fue más fuerte, y que nosotros incluso hicimos un llamado público a las autoridades para que esto se revirtiera, fue el acompañamiento, que es un tema muy sensible en el momento de nacer. De acuerdo a las cifras oficiales, el acompañamiento en el año 2020
durante el parto baja en relación al 2019 sin pandemia de un 97 a un 72%. Y en respecto a lo que es el trabajo de parto, baja aún más, de un 72 a un 43%, es decir, la mitad de las mujeres durante la pandemia estuvieron pariendo solas, absolutamente solas, sin ninguna persona significativa que estuviese con ellas apoyando en un momento tan importante como es y sensible como es el trabajo de parto y el parto. Con todas las consecuencias que de ello se derivan, porque el acompañamiento la verdad es que no es solamente un asunto emocional, sino que también tiene impacto en el desarrollo mismo. Ustedes lo deben saber mejor que yo de lo fisiológico que es el nacimiento. Lo que es la encuesta que hicimos nosotros, entre el 2014 y el 2019, un 39% de los trabajos de parto y parto ocurridos en la salud pública tuvieron acompañamiento, mientras que en el sector privado esta cifra fue de un 79%. Esto se lo pongo acá para también dar cuenta de que existe también dentro del contexto de lo que es la violencia obstétrica una importante brecha de clases, ¿no? Lo que decía un poco Alejandra, aquí hay distintos factores que tenemos que considerar, es decir, hay ciertas situaciones que ocurren de mayor manera o que afectan de mayor manera a las mujeres que se atienden en el sistema público versus el sistema privado, sin perjuicio de que a mí tampoco me gusta que se genere como esta idea de que ocurre más violencia obstétrica en el sector público que en el privado, porque no es así. La manera en que esta se expresa es diferente, pero ocurre en ambos sistemas, es decir, no es más segura per se, digamos, una atención en el sistema privado que en el sistema público, pero sí se manifiesta en el fondo de distinta manera. Acá les tengo yo los gráficos, parte de los resultados de la encuesta, en donde se ven los incumplimientos de las recomendaciones para una experiencia positiva de parto según tipo de institución, y está ahí diferenciado entre público y privado. Si se fijan, hay intervenciones en donde en lo público y lo privado el porcentaje es parecido. Y lo preocupante es que si bien han habido avances en esto, las intervenciones innecesarias siguen siendo altas, tanto en el sistema público como en el privado. Tenemos, por ejemplo, acá la restricción de la ingesta de alimentos, el parir en posición litotómica es absolutamente elevado en ambos sistemas, el contacto piel con piel que yo les mencionaba, la privación del acompañamiento antes o durante el trabajo de parto, ahí es donde hay mayor diferencia, pero si se fijan en las otras intervenciones, el sistema público y privado tienen índices relativamente similares. Acá también podemos ver distintos periodos, si se fijan, bueno, lo que está marcado en azul es como el periodo más antiguo, entre el 70 y el 2008, lo que está en naranjo es del 2009 al 2013, y la última barrita gris es el periodo del 2014 al 2017. Si se fijan, incluso hay algunos que han aumentado, pero como por ejemplo el monitoreo fetal continuo, que impide el libre movimiento, el rasurado ha bajado bastante, la oxitocina ha aumentado, eso también es sumamente grave, la rotura artificial de membrana se ha mantenido más o menos en el tiempo, el cristal ha bajado, pero no lo que realmente debiese bajar, las episiotomías, las cesáreas. La cesárea aquí yo tengo una diapositiva especial para el tema de la cesárea que yo creo que merece especial atención porque las tasas de cesárea que tenemos en Chile son altísimas. Bueno, aquí tenemos prevalencia de intervenciones obstétricas en clínicas según los mismos periodos. Fíjense las tasas de cesárea, las episiotomías, el Kristeller, están en un porcentaje altísimo aún. El monitoreo se dispara. La anestesia lo mismo, es decir, no hay tampoco un uso de alternativas de uso no farmacológico al dolor, la verdad. Y aquí lo que les decía de las cesáreas. Bueno, en 2015 la OMS reitera, eso lo deben saber ustedes mejor que yo, la recomendación de que no se debiese superar un porcentaje de un 15% de este tipo de cirugía, y estos son los números que tenemos en Chile, ¿no? Desde el 2013 en Chile ocurren más cesáreas que partos vaginales, superando estos últimos el 40% en hospitales y un 70% en clínicas.
si nosotros desagregamos el dato de la cesárea, además por el sistema de atención de salud, la verdad es que llegamos a, yo por aquí tengo el dato, lo estoy buscando. Si vemos, por ejemplo, las usuarias de FONASA con bono PAD, ahí el porcentaje de cesárea llega a un 75%, versus un 26% de las usuarias FONASA que se atienden en hospital. ¿Por qué es grave esto? Porque para usar el bono PAD tú tienes que ser una paciente sana, es decir, de las usuarias de bono PAD, que son pacientes gestantes sanas, un 75% está pariendo con cesárea. Y esto es sumamente, sumamente grave. Lamentablemente, y esta es un poco la conclusión de los datos para seguir un poco y entrar en el análisis de la ley, nos encontramos en Chile con un modelo de atención fuertemente medicalizado, con prácticas invasivas, tratos abusivos que impactan negativamente en la salud de las mujeres. En la encuesta de hoy, la verdad es que un gran porcentaje de las mujeres entrevistadas declaró no haberse sentido a gusto, no haber tenido una buena experiencia de parto, una experiencia positiva de parto, por distintas razones, ¿no? Y eso es absolutamente preocupante. Eso es un poco, creo yo, el fundamento principal de una necesidad de ley. De alguna manera, intentar que por la vía de la regulación podamos garantizar un parto respetado y podamos garantizar un cambio de paradigma que pueda poner fin a la violencia gineco-obstétrica. Si bien es cierto, existe en Chile regulación que de alguna manera podría abordar ciertos principios, como el buen trato o la información, los consentimientos informados, que es la ley de derechos y deberes del paciente, la verdad es que esta ley no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque es una ley general que se refiere a cualquier tipo de atención médica y no se hace cargo precisamente del problema que yo les comentaba en un inicio, de que este es un tipo de violencia específico, que cruza, está cruzada en el fondo por un factor de género importante. Y ese cruce de factor de género hace necesario que tenga una regulación particular, que se haga cargo de las particularidades y de la dimensión específica en que esto ocurre. En ese sentido, la ley Adriana tiene un enfoque principalmente preventivo y amplio, que apunta a un cambio de paradigma, tanto en la forma de nacer como en la manera en que abordamos el aborto y la salud ginecológica y sexual en todo tipo de atención. Es una ley que es bastante amplia, es decir, no se refiere solamente al parto, sino que ataca en el fondo la violencia gineco-obstétrica, no solo la violencia obstétrica. ¿Ya? Aunque obviamente el fuerte o la mayor cantidad de normas dentro de la ley apunta a la atención de parto, pero sin embargo también la ley es más amplia. ¿Y por qué digo yo aquí que también es amplia en dos sentidos, en el fondo, en el objeto y también a las personas a las que incluye? La ley Adriana involucra a cualquier persona que esté a cargo de una persona gestante, es decir, no se aplica o no se va a aplicar solamente al personal de salud, sino, por ejemplo, no sé si ustedes conocieron el caso eh, de, que dio lugar a la ley Sallén, en el que una mujer parió engrillada, Lorenza Cayuán, en el sur. Bueno, en ese caso, quien de alguna manera fue agente del acto de violencia obstétrica fue un gendarme, no fue una persona del personal de salud. Por ende, la idea de ley Adriana es también poder cubrir todos aquellos casos en los que puede ocurrir un caso de violencia obstétrica. Y esos casos pueden ocurrir con cualquier persona que esté a cargo de una gestante, como en el caso de Lorenza ocurrió con Gendarmería. Lo que hace Ley Adriana es elevar a rango legal la promoción de una atención de salud con enfoque de género basada en la información actualizada, en donde prime el respeto, la autonomía y la información que permita la decisión sobre el propio cuerpo. Cuando yo les decía que la violencia de género es una violencia de este tipo porque impide a la mujer decidir sobre su propio cuerpo, bueno, la Ley Adriana lo que hace es establecer reglas o establecer métodos o mecanismos en base a los cuales esa decisión sea posible. Y obviamente parte del poder decidir es tener la información real, actualizada y constante, sobre todo en el contexto de lo que es el nacimiento. Saber en el fondo los riesgos a los que se exponen, pero riesgos verdaderos. Pasa mucho y a nosotros como observatorio nos llegan muchas denuncias en donde a las mujeres muchas veces les dan razones
que derechamente son razones falsas para aplicar ciertos procedimientos, para ciertas intervenciones. Y la verdad es que eso es súper violento si uno lo piensa después, porque la mujer en ese momento se encuentra en un estado absolutamente vulnerable, en donde si a una mujer tú le dices que está su hijo corriendo peligro, obviamente va a acceder a cualquier cosa que le digan. Y muchas veces aquellos riesgos que se les indican a las mujeres no son tales o no tienen esa magnitud, y en ese sentido se manipula de alguna manera la voluntad o el consentimiento de la mujer. O el consentimiento en este sentido no es un consentimiento realmente informado, porque no contiene información real y verídica sobre lo que realmente está ocurriendo y los riesgos efectivos. La ley Adriana además se hace cargo de personas que puedan estar en mayor medida expuestas a sufrir vulneraciones. Lo mencionó Alejandra en la introducción, aquí también tenemos que tener en cuenta la interseccionalidad que puede ocurrir en el contexto del nacimiento. Y nosotros en la encuesta que hicimos de OVO lo vimos. Hay evidencia que dice que si bien es cierto las mujeres todas estamos expuestas a sufrir violencia obstétrica, hay mujeres que se encuentran más expuestas que otras. Estas mujeres son aquellas que tienen un menor nivel educacional y las mujeres de menor edad, es decir, las madres adolescentes. Es decir, existe también un factor de clase y un factor de edad que está presente en la violencia obstétrica, y la ley Adriana también se hace cargo de eso, estableciendo ciertas normas específicas protectoras a estos grupos que están en especial situación de vulnerabilidad. Además, bueno, Ley Adriana en general se hace cargo efectivamente de poder remediar todas las situaciones de vulneración que durante tiempo hemos normalizado, siendo un aporte importante en el cambio de paradigma hacia una atención con enfoque de derecho. Lo que yo les decía, el problema estructural que hay detrás, la manera, yo no sé, yo la verdad desconozco cómo se enseña en su carrera en particular, pero muchas de las matronas con las que trabajamos en OVO nos dicen, bueno, hay que cambiar incluso la manera en que nosotros hablamos del parto, porque el parto no se gobierna, no se conduce, el parto se acompaña. Y a cambiar un poco esa lógica evidencia el cambio de paradigma, ¿no? En muchas escuelas de obstetricia a las matronas, a los matrones se les enseña a conducir el parto, es decir, una pauta, ¿no? En el que se señala qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer bajo ciertos parámetros. Y lo cierto es que con eso en el fondo se está desconociendo el poder de la voluntad de la mujer, de a lo mejor esperar a que el proceso fisiológico se desencadene en tiempos que la naturaleza diga que en el fondo se tienen que desencadenar, o que las intervenciones se limiten a las estrictamente necesarias y en el fondo se dejen fuera las intervenciones de rutina. Esas intervenciones de rutina son parte en el fondo de el paradigma biomédico que la ley Adriana pretende cambiar. Una regulación como esta supone un reconocimiento simbólico, además, y una validación social a los miles de testimonios y experiencias de mujeres que han sido violentadas en sus partos en nuestro país. Porque es importante también que el derecho tome un rol activo en estas cosas, porque efectivamente muchas mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica y se sienten además con la impotencia de que esto ni siquiera se reconoce, ¿no? Nos ha costado mucho también instalar lo que les decía yo al principio, el concepto de violencia, porque hay mucha reticencia también de cierto sector del área de la salud, que no se quieren ver en el fondo como agentes violentos, como en un contexto en el que ellos simplemente están haciendo su trabajo. Pero precisamente de lo que se trata es de entender que hay una nueva manera de hacer ese trabajo, una manera empática, una manera respetuosa, una manera que considera a la mujer como un sujeto, no como un mero cuerpo que se interviene, ¿no? Con el que se conversa, con el que uno se comunica en una relación de horizontalidad y no en una relación vertical. Esta ley es el punto de partida de un cambio que en el fondo pone a las mujeres, a las personas gestantes, a los recién nacidos y a sus familias en el centro del cuidado, entregando una atención que respete sus necesidades, sus preferencias, que les acompañe amorosamente en el rito de paso del nacimiento. Es súper importante tener en cuenta que lo que busca esta ley es un cambio de paradigma en base también a la empatía, ¿no? Es como poner el respeto
como un elemento, un principio central, el cuidado de la mujer, del recién nacido, y también, por supuesto, de su acompañante. Como sociedad debemos proteger un parto, que es un momento tan determinante para la salud integral. Es fundamental que pasemos a considerarlo como una gran oportunidad de proteger los vínculos saludables en las relaciones humanas. Habla muy bien de una sociedad que se preocupe de cómo nacemos, porque todos nacemos, ¿no? Y la verdad es que independientemente del deseo o no de ser madres, todos debiésemos tratar de proteger que este momento sea una buena experiencia, porque va a marcar la relación que esta madre va a tener con ese bebé, va a marcar el inicio de esa vida, el inicio de la manera en que tú te insertas como sociedad, pero también va a marcar la experiencia de aquellos que intervinieron en ese parto. Hoy día nosotros conversábamos con algunas ginecólogas y algunas matronas de que para ellos también es fuerte muchas veces estar en contextos donde ocurre la violencia obstétrica. Es decir, la violencia obstétrica no la sufre solo la mujer, también lo sufren los equipos. También los equipos que han sido expuestos a situaciones violentas en la atención de salud quedan con un trauma, con un estrés postraumático. Por lo tanto, este cambio de paradigma no apunta a sancionar ni a criminalizar a un equipo en particular o al personal de salud, a las matronas o a los ginecólogos, sino que es una ley que pretende prevenir y reeducar, pero que nos reeduquemos todos, es decir, que nos reeduquemos tanto las mujeres como nuestras familias, como el personal que atiende en el fondo el nacimiento. Ese es un poco el centro. La ley no establece nuevas sanciones, de hecho tiene un apartado, ustedes después si quieren pueden revisar la ley, que habla precisamente sobre el enfoque preventivo, ¿no? Y habla sobre acciones directas, cambios en las mallas curriculares, la promoción del plan de parto, que hayan capacitaciones para los equipos de salud, es decir, el enfoque es que volvamos a entender la manera en que nos enfrentamos a la gestación y el nacimiento y a la atención ginecológica en general. Eso es un poco, creo yo, lo principal de la ley. Me quedo hasta aquí para que podamos generar debate, para que podamos responder dudas. Eso, espero que les haya al menos podido quedar claro en lo principal, digamos, cuáles han sido la intención y cuál es la necesidad y la justificación en base a la cual esta ley sale. Les cuento además que esta ley tiene la particularidad de que es una ley que fue gestada con una diputada, Claudia Mix, pero al alero de todas las organizaciones que estamos vinculadas con el nacimiento. Hay una mesa, hay una coordinadora de los derechos del nacimiento, somos muchas organizaciones que participamos en la elaboración, en la redacción de la ley, por lo tanto es una ley que en ese sentido tiene bastante legitimidad, incluso desde las organizaciones de la sociedad civil, en donde también están organizaciones vinculadas con la matronería, con la ginecología, entonces tiene la validación también de todas las personas que están trabajando en esto desde hace tiempo y que por lo tanto conocen muy bien la problemática y la necesidad de que cambiemos la forma de nacer. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por toda la información que nos da y por todos los debates que se pueden iniciar en torno a estos temas. Es súper importante, como te comentaba también personalmente, incluir a los profesionales de las regiones en todo esto, que quizás han quedado un poco ausentes de muchas discusiones que han sido más bien centralizadas y que tampoco están reportados, quizás tanto también las especificidades de las necesidades de la formación, de la atención, de salud en las distintas regiones de nuestro país, con sus distintas especificidades también geográficas, ¿verdad? Lo que pasa en zonas rurales, lo que pasa en zonas aisladas. Le doy entonces la palabra a Andrea
que bueno, es la directora, ¿no es cierto?, de la carrera de obstetricia y puericultura y quien también muy generosamente accedió a participar como expositora en nuestro conversatorio, con toda la experiencia que ella tiene en docencia y también en práctica profesional como matrona. Queríamos sobre todo que ella pudiera hacer un comentario, quizás exponer en torno a este tema. Su mirada desde también una persona que ha tenido mucha experiencia de práctica y de docencia en el tema de la matronería. Andrea. Gracias, Alejandra. Gracias, Carla, por la presentación. Bueno, también agradecer a todos los que están ahí participando, que están escuchando, que me imagino que será toda la carrera obstetricia y puericultura. Ya, bueno, en los elementos que hablaba la Carla, como que yo me iba reflejando en muchas de las cosas que te ibas diciendo. Por ejemplo, cuando hablabas de gobernar, de conducir el trabajo de parto, eso es algo que, imagínate, yo salí el año 2000, entonces antes de eso ya está. Entonces las matronas tenemos muy arraigado en los matrones ese concepto, es decir, a nosotros nos enseñan en la universidad, yo salí en la Universidad Austral, pero hace muchos años, esa parte de gobernar, vaya usted y gobierne el trabajo parto. Y yo en ese momento como estudiante, yo le cuento a las estudiantes cuando les hago clase, yo lo veía como normal, ¿ya? Imagínate el año 1990 y tanto. Entonces yo decía, yo normal, gobierne el trabajo parto, conduzca el trabajo de parto. Y también quizás la Alejandra también lo debe encontrar, si habla con su tía, que ella fue digamos, mi tutora, digamos, mi mentora. Entonces también nosotras, ponte, siempre nos enseñaban esos términos, como conducir, usted hágase cargo, usted es la que manda, usted es la que tiene el poder. Entonces como que a los profesionales siempre no han investido de ese poder. Y de ahí después, tal como dice la Alejandra, con este paradigma, con esto tecnocrático, el modelo biomédico que yo le hablo tanto a los estudiantes, y ahí hay que revertir. Y este cambio yo creo que se viene hace tiempo, porque yo estaba, desde que yo trabajaba en la Chile, y trabajaba ya con la Michelle Sadler en ese tiempo, y cuando ella hacía mucha investigación en torno al parto respetado, se hablaba de esto, como que era como que fue hace muchos años, pero yo siento como que ha avanzado poco, es como que el cambio es muy lento, ya siendo que esto, como dices tú, es una violencia de género contra los derechos humanos, pero cuesta, ¿ya? Y yo creo que aquí en región, porque la otra vez tuvimos una presentación con los chicos también sobre la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y no sé si tú sabías, Carla, y no sé si la Alejandra sabían, pero en Osorno fue uno de los lugares donde más costó instaurar esta ley y donde la mayoría de los ginecólogos, fue noticia, digamos, a nivel nacional, donde la mayoría de los ginecólogos se opuso ya a realizar este aborto. Y tuvieron que tuvieron que enviar a las señoras a Puerto Montt, etcétera, costó mucho. Y ahí nos contaba la ginecóloga, porque existe mucho como esta visión todavía biomédico, los médicos todavía tienen especialmente acá en el sur, ya, que todavía existe esto como este patriarcado, esta visión de la mujer como objeto. Entonces ahí como que me hace mucho sentido, sin embargo, a pesar de que me hace sentido, cuesta. Yo creo que si tú hablas con muchos de los ginecólogos que están acá, van a encontrar que esto es un tema que no tiene sentido, es decir, que van a decir que existen otras prioridades, de que en general cuál es la importancia, etcétera. Bueno, en relación a eso, y lo otro que te iba a plantear, que también cuando tú decías que como carrera, ¿cuál sería, cómo hacerlo en realidad para plantear, digamos, un cambio, para que los estudiantes, los futuros profesionales, por lo menos la carrera, sean agentes de cambio? Aquí nosotros hemos instaurado, porque como también soy psicóloga, entonces no solamente quiero que la usuaria, digamos, tenga su parto, sino que también esté motivada y tenga bonitos recuerdos, que sea una experiencia, digamos, que no sea así como cuando algunas estudiantes me dicen, adolescentes me dicen, sí, tuve mi parto y la matrona me gritaba, me retaba, entraban y salían al box, estuve todo el rato monitorizada, tal como decías tú, no me dejaban comer. Entonces un recuerdo que no fue placentero. Entonces, eso también, como dices tú, involucra el apego con el recién nacido, involucra también en sí, ponte a futuro, la personalidad de este niño o niña. Por lo tanto, nosotros también hemos incorporado en la carrera, que ojalá funcione, que ojalá los estudiantes en sí lo logren en general aprender, tiene que ver con las habilidades más sociales, ya tiene que ver, tal como dices tú, la comunicación, la que tiene que ver con la empatía, la asertividad, y lo otro también que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿ya? Porque también tiene que ver con uno hacerse cargo, porque a veces uno ve a la señora con dolor y lo único que quiere es que se le pase el dolor, y uno le da oxitocina, le da remedio, pero no sabe que al final,
si utilizan medidas naturales, quizás son más lentas, ¿ya? Necesita más involucramiento de la matrona en general en ese trabajo, es más fácil dejarle con suero, ¿ya? Y que avance rápido. Entonces ahí viene en general como el hecho de tratar tú como profesional y estar involucrado con la usuaria, ¿ya? Y ahí también, por ejemplo, es complejo, pero yo creo que se puede, ¿ya? También tiene que ver con, como dices tú, la ley de deberes y derechos, que los chicos de a poco lo han ido concientizando, por lo menos que se reflexionen en torno a la ética, que se pregunten y se cuestionen, yo creo que es un gran avance. Eso en general era más lo que te quería compartir en realidad lo que dijiste, y que bueno, vamos a tratar ojalá que los estudiantes, por lo menos de la carrera de obstetricia de acá y puericultura, exista ese cambio de paradigma, ¿ya? Existe ese cambio cultural que cuesta tanto. Sí. Y, sí. Totalmente. Agregar, sí, quizás se me olvidó decirlo como dato, pero esto es súper importante, como lo que hay detrás de toda esta, de lo que tú decías, que les enseñan, que les entregan el poder a ustedes de conducir, es la idea de que hay un cuerpo defectuoso. A eso apuntamos como cuando decimos que esto obviamente es patriarcado, porque es en el fondo asumir que la mujer no puede parir si yo no intervengo, como matrón, como ginecólogo, y no reconocerle ese poder a la mujer. Entonces yo decía, una mujer después de haber parido y con la menor intervención posible, yo creo que entiende el concepto de empoderarse de otra manera, porque el poder de parir es realmente impresionante y se le ha negado a la mujer durante mucho tiempo, a través de este como quitarle a ella el poder y tomarlo en el fondo por otro, en vez de lo que decías tú, como acompañarla empáticamente. Entender que está en un momento especial, en un momento sensible, en donde efectivamente hay un saber, porque las parteras, las matronas, los ginecólogos tienen un saber muy importante, que evidentemente es un complemento, pero es un complemento y no está en un lugar mucho más arriba que el poder propio de la mujer de parir. Y eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Y otro elemento, Carla, que también lo último antes, Alejandra, que tiene que ver con empoderar también a las usuarias, ¿eh? Porque quizá aquí, bueno, está grabado, pero bueno, es la verdad, es lo que yo viví. También empoderar a las usuarias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de repente, si tú le das, y otra vez lo conversábamos con los chicos y también lo discutíamos, tú le dices, ¿te quiere parto o quiere cesárea? Por ejemplo, tú estás pagando, ¿ya? Estás pagando, como dices tú, un FONASAPA. Señora, un parto, pero el parto, ¿cuánto rato te preguntan? Y tú le dices, puede ser alrededor, si es primigesta, si es multípara, puede ser 10 horas, ya. Imagínate tú lo único que quieres es que tu bebé salga, y te dicen 10 horas. ¿Y cesárea, cuál es la opción? No, pero con cesárea en 1 hora. Armamos el equipo y usted tiene su recién nacido. Entonces, la usuaria qué va a hacer? Entonces, también por ese lado, también yo creo que hay que empoderar también a la usuaria que se haga cargo también de ciertas decisiones, ¿ya? Y de ciertas responsabilidades que yo también creo que es bueno que ellas también asuman. Porque a veces, en general, el médico, obviamente, o la matrona lo puede hacer porque en 1 hora se desocupa, ¿ya? Y puede quizás de ahí seguir haciendo, y obviamente es un mercado, pues es un negocio. Pero también por ese lado te digo, la usuaria tiene que exigir, porque si ella dice parto, lamentablemente el equipo va a tener que hacerlo nomás, ¿ya? Pero a veces, uno generalmente a veces en este modelo neoliberal, uno exige lo más rápido, ¿ya? Quiere que salga todo y ojalá sin dolor. Entonces ahí también, por ejemplo, Carla, ahí también habría que ver cómo se hace para empoderar a las usuarias en torno a los talleres de parto yo creo que influyen harto en la manera en que entendemos el parto en sí mismo. O sea, existe también una cultura del nacimiento en donde si tú te fijas, si ves en la televisión, la iconografía del nacimiento es algo atroz, es como algo doloroso, como algo, y también es algo rápido, como en las películas las mujeres van a parir y llegan a la clínica y nace la guagua. Entonces, no hay una conciencia porque culturalmente tampoco se habla de los partos y del nacimiento. Cuando nace un bebé, uno en general, ¿qué le pregunta a la mamá cómo está la guagua? ¿Cómo nació?
nadie le pregunta a la mujer cómo fue su Sí, experiencia, cómo se sintió, cómo se siente, qué es lo que necesita en el momento inmediato en que empieza el puerperio, que es un momento como es un cambio radical neurohormonalmente en la mujer, ¿no? Y nadie se preocupa de eso, no se habla. Entonces, lo que tú dices es así, pero también es parte del problema, digamos. O sea, por eso yo digo, el cambio de paradigma es un cambio sí, cultural completo, tanto como de quien actúa en el lado de la salud, como desde la sociedad entera. Ni siquiera yo diría solo de la mujer gestante, las personas que acompañan a una gestante sí. A también. veces son las que más piden, ¿por qué no les ponen Sí, anestesia? Me las acuerdo yo mamás, tenía, sí, sáquele a la guagua, rápido, sáquele a está la guagua, sufriendo, como, ¿por qué? como La sánela, guagua no se saca, la guagua sí, nace, la guagua la voy sí, a parir yo como mujer, sí, pero no me la tienen que sacar, sí, salvo que haya un riesgo, ¿no? Pero sí, como sí, esa idea de que nacer es peligroso, mm, como de que puede pasar algo, si es que no hay un médico, que mejor la cesárea, porque puede pasar algo, es sí, cultural. sí, está bien, eso es verdad. Ya, Ale, dejemos para preguntas mejor. Ya, perfecto. Gracias, Carla, y gracias, Andrea. Sí, bueno, ya se han planteado un montón de temas sobre los que podríamos seguir debatiendo, pero vamos a darle la palabra a los estudiantes que ya desde el principio están bien activos acá en los chats. Ahora, teníamos la mano levantada voy a partir con las personas que habían levantado la mano y que pueden abrir su micrófono si fuera posible para que podamos escucharlas también. Romina Guala estaba con su manito levantada con alguna pregunta. Voy a ver si es que le puedo dar la palabra. Romina, ¿puede hablar? O bueno, si puede abrir la cámara aún mejor. Profe, ¿me Dígame, escuchas? Es sí la que yo estaba escuchamos escribiendo todos. una pregunta en el chat y todavía no la tengo lista. Pasé a imprimir la mano sin querer, lo siento. Ah, perfecto, ya. Bueno, prepare su pregunta nomás y Gabriel estaba con la manita levantada también. Sí, voy a ir activando uno a uno, porque no podemos activar a todos a la vez, si no puede ser un desastre. Entonces, Gabriel, ahora sí. Ya, ¿me escucha, profe? Sí, Ya, mire, yo tengo dos preguntas y tal vez con una me vaya un poco como del tema, aunque no estoy muy seguro de eso. Principalmente volviendo a lo que dijo la señorita Carla en torno a lo que es la ley Sayen, lo que pasó con el gendarme, mi primera pregunta vendría a ser, ¿pasa que, bueno, en realidad ustedes piensan que deberíamos impartir una educación en bases como a obstetricia en lugares como poco habituales como lo vendrían siendo como gendarmerías o colegios para evitar un caso de violencia obstétrica? Pensando claramente como en el caso de lo que pasó con Sayen. perfecto, gracias, Gabriel. Carla, Eh, Mira, yo creo que en el caso de Sayen no es necesario clases de obstetricia o de educación obstétrica en particular, porque ahí el gran problema que hubo es mayor al nacimiento en sí mismo, ¿no? Fue como un caso de discriminación. A la Lorenza la trataron como si fuera la más grande criminal de la historia y la llevaron engrillada, estaba con un parto de alto riesgo, tenía preeclampsia, si no me equivoco, y había que hacerle una cesárea de urgencia, la trasladaron como en tres hospitales distintos porque no habían camas en un lugar, no me acuerdo exactamente el detalle, pero ahí el problema fue finalmente que la tuvieron engrillada como si se fuese a fugar cuando estaba a punto de parir y se sentía mal, estaba con dolor, o sea, las posibilidades reales de que ella se hubiese escapado eran casi inexistentes, aún así la trataron así, y en la ficha clínica anotaban, ojo, mapuche, mujer mapuche, como si en el fondo estuviésemos hablando de una persona terrorista, básicamente es eso, la trataron de terrorista. Entonces, en el caso de Lorenza, la verdad es que más que el tratamiento gineco-obstétrico en sí, el problema fue la manera en que trataron a una mujer privada de libertad. Y ahí yo creo que la educación que se requiere es de otro tipo. Ahora, obviamente, independientemente del caso de Lorenza, sería útil que personal de gendarmería que va a tener a mujeres parturientas en trabajo de parto en las cárceles estuviese de alguna manera preparado o que tuviesen a alguien que pudiese estar con estas mujeres. Nosotros hemos recibido pocas denuncias porque además, o sea, si la violencia obstétrica está invisibilizada, la violencia obstétrica de las mujeres privadas de libertad no se sabe nada porque están incomunicadas. Entonces,
hemos recibido solo una denuncia en un caso de una mujer que estaba con trabajo de parto activo y la devolvían a la no a la celda sola, pero estaba con sus compañeras de patio y ellas estaban asistiendo al trabajo de parto previo, en fase previa, digamos, pero ni siquiera la trasladaban a un lugar adecuado. Entonces sí me parece que se debiesen tener los resguardos necesarios para que la experiencia de parto de una mujer que se encuentra en una situación especial, como es una mujer privada de libertad, estuviese cubierta, ya sea por personal propio de Gendarmería o por personal externo que llegue al lugar. Gracias, Carla. Sí, yo agregaría también que estos temas, por ejemplo, nos vuelven a retomar lo que dijimos al principio respecto a las intersecciones, ¿verdad? Hay población que está especialmente vulnerable a sufrir este tipo de maltrato. Eh, Mencionaste las mujeres privadas de libertad, las adolescentes, ¿verdad? No sé, niñas adolescentes que están en Sename, o sea, hay toda una serie de pequeños grupos que efectivamente están más susceptibles porque además están menos empoderados, tienen menos educación, tienen menos poder de decisión sobre sus propios cuerpos. Entonces, no es tan absurdo el pensar que justamente ahí donde hay más dificultades, más desigualdades, es donde tenemos que poner recursos para poder, por ejemplo, garantizar ya solo el hecho de que tengan derechos sexuales y reproductivos, porque no porque estén en privados de libertad no pueden tener ese tipo de derechos, que son derechos humanos. Así que súper pertinente también ese tema. Chislén, Chislén Aguilante, tiene ya su manito levantada. ¿Se escucha? Sí, Oh, no. hola Chislén. Hola, hola a las tres. Eh, Tengo más una pregunta que viene con una historia, que más es la de mi madre, que se la conté a escrito por la profe, que es de mi hermana menor. Mi hermana menor entró a trabajo de parto como una semana antes y los médicos pospusieron mucho su parto, de mi madre. Y obviamente ella lo tomó como normalidad, ya que eh, obviamente mi abuela le inculcó que tenía que soportar todos estos dolores ya que era su deber como mujer. Y ella siguió soportando hasta que llegó el momento del parto, en el cual los médicos vieron que mi hermana menor venía con un pulso muy bajo y le tuvieron que hacer una cesárea de urgencia, cosa que mi madre no quería, pero por obvios motivos ella tuvo que aceptar. Y ella, aún al tiempo de ahora, yo le digo, oye, tú sufriste violencia porque a ti te tuvieron que hacer tu parto. Y ella, no, porque tuve que soportar, era mi deber como madre soportar y aguantar por mi hija. Y yo le decía, pero no, pues tienes que entender. Y después tengo otro caso que pasó de puerperio, se podría decir, que era sobre que unos médicos le negaron a la madre el saber el diagnóstico de su hija. Y a la niñita falleció y a la madre nunca se lo dijeron luego de una semana cuando la niñita ya tenía hecha la autopsia. Eso es súper grave, pero lamentablemente ocurre harto. A nosotros nos llegan lo último, después te comento lo primero, pero lo último es súper grave porque pasa mucho. Y yo siempre lo cuento porque digo, parte de esto que digo yo de la empatía tiene que ver con eso, con en el fondo en situaciones delicadas, porque los malos resultados obstétricos pueden ocurrir, es parte de los riesgos inherentes al nacimiento, digamos. Son riesgos mínimos, no tenemos que generalizar como que siempre va a haber algo riesgoso, pero pueden ocurrir cosas, ¿no? Y muchas veces pasa que cuando ocurren estos malos resultados obstétricos, a la familia no se le informa, no se le informa lo que está ocurriendo, los bebés mueren y no se les dice por qué murieron, la familia pide la información clínica y los tramitan un montón. Entonces eso como que ahonda obviamente en el daño ya que la familia sufre por la muerte, digamos, o sea, ni siquiera saber qué fue lo que pasó, ni siquiera saber... y claramente aquí lo que hay es que en el fondo se están cubriendo de responsabilidades probablemente, entonces hay que tener obviamente
lo que decía un poco Andrea de empoderarse como usuario, yo insisto, no me gusta usar la palabra usuario porque siento que como que deshumaniza un poco la, la relación, pero bueno, así se nombra en general. Pero es empoderar a todos los usuarios de los sistemas de salud, exigir el respeto necesario, o sea, eso es una cuestión mínima de cualquier tipo de relación social, pero sobre todo en contextos donde la vida y la salud está en juego. Entonces, es súper grave. Eso obviamente puede ser constitutivo, creo yo, dependiendo de cómo se da en el fondo de violencia obstétrica, pero a lo menos es una falta de respeto grave y un incumplimiento de los derechos y deberes del paciente. O sea, la información continua está garantizada por la ley. Y eso podría llegar a dar lugar, en el caso de los hospitales públicos, a sumarios, si es que se hacen las denuncias respectivas, pero obviamente es algo que no debiese ocurrir y que lamentablemente ocurre mucho. Nosotros tenemos un caso en el observatorio que de hecho está en estos momentos en sede penal con una querella y ni siquiera la información clínica pedida por la fiscalía el hospital la estaba entregando. Se demoraron meses en entregar esa información y te lo está pidiendo una autoridad pública, o sea, ni siquiera te lo está pidiendo como la persona, la víctima, digamos. Entonces, lamentablemente es bastante común que eso ocurra. Ahora, respecto de lo otro, lo que tú decías de esa idea de tener que soportar el dolor porque es tu deber, claro, con el dolor hay un gran tema, porque parir efectivamente cuando uno pare duele, es doloroso. Pero el parir no es solo dolor, y esa creo yo es la distinción que uno siempre tiene que hacer. No es solo dolor, y es un dolor que puede ser acompañado, es un dolor que puede ser contenido, y esa experiencia de parto dolorosa, pero acompañada, contenida, por personas significativas, incluso por las matronas que te tocaron, si no tienes a nadie al lado, es súper decidora de la experiencia de parto que vas a tener. Es súper decidora, o sea, de las malas experiencias de parto que muchas mujeres relatan, lo que más recuerdan es esa sensación de desamparo, de soledad, de sentirse, de sentir el sufrimiento del dolor, pero no sentir ni siquiera una mano que te la toman, un cariño en la cabeza. A veces eso hace una gran diferencia y eso no cuesta plata, eso no cuesta gran tiempo, es un gesto que puede hacer una gran diferencia en la experiencia de una mujer en su nacimiento. Entonces, y obviamente también sacar, y eso ya es más profundo, digamos, el rol ese de sacrificio que nos han impuesto a todas las mujeres, de que la maternidad es un sacrificio, es como incluso desde el parto, ¿no? Como lo que tú decías, como eso de esa idea de como no importa, es lo que me toca porque es lo que me corresponde. No, o sea, sí, hay dolor y uno tiene que atravesar ese dolor, pero no es porque te toque, porque seas mujer, es porque, bueno, así es fisiológicamente la manera de nacer, porque si esa lógica la vas replicando en la medida en que te vas desarrollando como madre, entonces vas a soportar toda la carga y no vas a socializar luego tampoco nada de lo que viene después, digamos, la de la crianza, etcétera. O sea, es un problema, yo creo que ahí el problema es un problema mayor de asignación de roles de género que tenemos que obviamente tratar de cambiar también. Perfecto, gracias Carla. Sigo entonces con Millaray, que también había pedido la palabra, Millaray Gutiérrez. Sí. Hola, Sí. profe, ¿me escucha? Hola Millaray. Hola a todas. Hola, profe Carla también. Hola. Sabéis que yo quería hablar un poquito más que en el 2017 yo vi un documental donde en un hospital en Santiago, por ejemplo, aplicaban como un plan de parto. Incluso había unas salas donde no usaban el tema como de la medicalización en exceso, sino que te hacían optar ya por baño en jacuzzi, trabajo con pelota o caminar, y como en última opción el tema de la medicalización. Pero ¿por qué eso no se hace actualmente y solamente a ti te llegan y te inyectan? Protocolos, lo que hemos hablado durante toda la exposición, por el paradigma en el que nos encontramos. Como efectivamente, como tú dices, hay obviamente temas de infraestructura, obviamente hay cosas que no sé, un baño, un jacuzzi no va a ser posible en todos los lugares, pero sí, por ejemplo, la libertad de movimiento, sí, por ejemplo, el uso del balón,
los métodos no farmacológicos de alivio de dolor, todo eso es absolutamente posible en la mayoría, diría yo, de los lugares de las maternidades. Entonces, ahí lo que tiene que cambiar es la lógica de la maternidad, los protocolos de atención y una intención de cambiar las cosas. Porque la verdad es que esto también requiere como de voluntades. Hay buenas experiencias en ese sentido en Santiago, tanto en el ámbito público como en el privado. Hay clínicas que son pioneras en esto, pero también hay hospitales. El Hospital de la Florida, por ejemplo, tiene una súper buena atención en ese sentido y las mujeres tienen la posibilidad de todo eso. También hay lugares públicos donde se acepta efectivamente el plan de parto. El plan de parto, para los que no saben, es un instrumento donde la mujer expresa su voluntad de qué es lo que quiere respecto de su parto, en el fondo. Por ejemplo, que si quiere o no quiere anestesia, si quiere bajas dosis, si quiere libertad de movimiento, que se permita el contacto piel con el bebé, el corte tardío de cordón, etcétera. Son cosas que en su mayoría en el caso de mujeres sanas que han tenido donde el bebé también nace bien, digamos, se podrían cumplir y que no generan un mayor costo ni en tiempo ni en dinero para los lugares, pero que sin embargo no se hacen por un tema, creo yo, de cultura principalmente. O sea, de cultura y de que en el fondo antes no se pensaba que eso fuera importante. Entonces, por eso vuelvo a lo que hemos dicho en todo momento, los cambios tienen que partir por ambos lados. Si una mujer llega y dice, bueno, yo quiero esto, que pueda llegar a tener una buena recepción, pero también necesitamos que las mujeres sepan que lo pueden querer. Y por eso la información también es importante. Pero hay datos en la encuesta de OVO donde se señala que las mujeres que tuvieron talleres de parto mejoraron en gran medida su experiencia. Y eso es porque recibieron esta información que tú dices, supieron que podían pedir ciertas cosas, que podían exigir el contacto piel con el bebé, que podían exigir estar acompañadas, cosas mínimas. Y ojalá en el futuro el plan de parto sea un instrumento que esté a disposición de todos y que sea de general utilización. Obviamente el plan de parto, y que ahí hay reticencia de parte de cierto sector de la salud que dice, bueno, es que me van a pedir todo y yo voy a tener que cumplirlo. No, no se trata tampoco de eso, sí, se trata de que efectivamente el plan de parto pueda ser un instrumento al que se llega en base a una comunicación con lo que realmente uno puede pedir en base al lugar en el que está y en base a las condiciones de salud en las que uno se encuentra. Obviamente ninguna mamá va a querer poner en riesgo ni a sí misma ni a su bebé, por lo tanto, si es que tiene información real, va a tomar buenas decisiones probablemente, pero dejémosle o démosle esa oportunidad. Y en ese sentido, la ley, Adriana, incorpora de hecho la obligación de que todas las entidades de salud tienen que tener un modelo de plan de parto sugerido. Entonces, la idea efectivamente es instalarlo como un instrumento que pueda permitir mejores experiencias de parto. Perfecto, gracias, Muchas Carla. gracias, profe. Y yo tenía otra consultita más. Por ejemplo, el tema de la violencia obstétrica, ¿usted cree que es más o sea, se ve más invisibilizado porque es como de género entre mujer y mujer? No, porque es de género en el sentido de que a la mujer se le pone en una situación de subordinación respecto de un sistema patriarcal en el que la mujer está supeditada, digamos, lo que yo les decía, como esa idea del cuerpo defectuoso de la mujer, la idea de lo irracional, de la emocionalidad, como que en el fondo muchas mujeres sienten miedo de gritar de dolor, y gritar de dolor debiese ser absolutamente normal, porque cuando uno siente dolor, grita, y está bien, digamos, ¿no? Esa idea como de que lo emocional es malo versus como lo racional y lo científico, esa idea como de que la naturaleza o lo natural es como salvaje, y que se tiene que como que controlar, la idea, ¿no?, de gobernar, de controlar, de conducir, es una idea patriarcal. No tiene que ver como con la relación de mujer-mujer, sino que tiene que ver con la estructura en base a las cuales esa relación se da. Y en este caso es una estructura en donde la mujer está en una situación de subordinación a un sistema.
no a una persona en particular, a un sistema. Yo una vez estaba en una exposición hablando y toqué el tema del acompañamiento y se me ocurrió decir que probablemente las suspensiones de acompañamiento en COVID habían sido por comodidad, y una matrona que estaba ahí se sintió muy ofendida porque me decía, ¿usted cree que nosotros queríamos suspender el acompañamiento? Y yo digo, no lo creo, pero creo que es más cómodo simplemente suspender el acompañamiento que generar un protocolo para poder que se genere un acompañamiento en un contexto de pandemia en donde obviamente hay riesgos, digamos, asociados. Eh, y claro, ahí ella me decía que esas decisiones las tomaban desde arriba y que ellas, por mucho que quisieran que se permitiera el acompañamiento, no tenían nada que hacer. Entonces, también despersonalizar, creo yo, el problema, porque la violencia obstétrica, insisto, es una cuestión estructural, institucional, y que no tiene tanto que ver con la intención o lo que pueda hacer una persona en particular. Tampoco tiene que ver con el género de quien te atiende. Puede ser la persona que cometa un acto de violencia obstétrica, puede ser tanto un hombre como una mujer. Es el sistema el que está estructurado en una lógica en donde el género cumple una función, en donde deja a la mujer expuesta, digamos, a ser atacada, a ser no respetada, a ser vulnerada, a ser intervenida, a ser no considerada. Gracias, Carla. Justamente ese era uno de los temas que conversábamos con los estudiantes, porque era una pregunta en el fondo que surgía de ellos, el por qué, siendo que la matronería es un sector, una disciplina donde prevalecen, ¿no es cierto?, las mujeres como el género predominante, digamos, porque justamente ahí se concentra este poder, este tipo de violencia, y por otro lado, porque han habido obstáculos, y quizá ahí yo me voy a tomar un poquito la palabra, a pesar de que tenemos hartas manitos levantadas. ¿Por qué a tu parecer ha habido tantos obstáculos a la implementación de esta ley? Porque no es una ley que suene mal, ¿no? O sea, todos queremos mejorar, ¿no es cierto? Nadie está diciendo que la violencia de género esté bien, o la violencia obstétrica esté bien, pero a pesar de eso, y cuando Andrea también lo rectificaba, parece no ser una prioridad, parece que alguien se molesta con esto, tanto que es difícil sacar una ley. Es difícil responder eso. Yo creo que tiene que ver con que los cambios de género en general cuestan. O sea, hay reticencia en general a cambiar cosas que están muy arraigadas, porque significa cambiar sistemas, significa cambiar lógicas, y siempre va a haber miedo. Hay harto miedo en que qué es lo que vaya a pasar, pero ese miedo, creo, está basado principalmente en desinformación y en desmerecer también a la mujer. O sea, hay un trasfondo detrás de género súper importante. Pareciera que las mujeres damos susto, digamos, cuando se nos entrega más poder. El patriarcado está, está muy, muy, muy fuerte ahí detrás, y está detrás de hombres y mujeres. Por eso quiero ser como también a la pregunta que hacían recién, como no es un problema de hombres versus mujeres, es un problema mucho más profundo. No sé, pensarán que quizás esto se va a descontrolar, o que las mujeres se nos vamos a poner a pedir cosas increíbles que no se van a poder lograr. También está el tema de que se piensa que se requiere mucha infraestructura, o que se va a empezar a demandar, que va a haber una judicialización, que todas las mujeres van a empezar a exigir los derechos, y claro, la pregunta que uno se hace es como, no debiésemos ni siquiera estar regulando esto debiese estar ocurriendo porque es la manera correcta de hacer las cosas, digamos, pero pucha, lamentablemente no ocurre, y vamos a tener que instalar una ley que nos ayude, que nos dé el empujoncito en el fondo para hacer el cambio. Y hasta el día de hoy, no sé si buscan en la prensa, en España se está dando mucho esta discusión, en donde salió la Sociedad de Ginecólogos negando el concepto de violencia obstétrica. Todavía existen gremios que niegan la existencia de la violencia obstétrica, porque se sienten atacados. Entonces, lo ven muchas veces como un tema personal, y yo por eso he hecho harto énfasis ahora en que puedan ustedes, porque ustedes van a ser matrones y matronas, y probablemente una sensación innata o primaria va a ser como, chuta, me están tratando, o sea, yo soy como el supuestamente violento, pero lo que les quiero tratar de decir es que ustedes pueden también ser el agente de cambio dentro.
existen equipos de matrones que han hecho grandes cambios en hospitales públicos, que han cambiado la lógica de atención y que han cambiado la forma de nacer de todas esas mujeres que se han atendido con ellos y que son reconocidos y que son valorados, etcétera. Entonces, yo creo que la reticencia tiene que ver con miedo, con manejar también lo que decías, también en parte de la comodidad, mucho más cómodo decidir que tener que conversar, que tener que escuchar, y claro, a lo mejor tampoco se tiene conciencia del impacto que tiene en la otra persona, se ve como una exageración, como una petición que no tiene mucha justificación, precisamente porque las mujeres no decimos cuán mal nos sentimos al parir, cuando parimos solas, cuando parimos con mucha intervención, cuando nadie nos dice lo que está pasando, se guarda eso. Entonces, visibilizar, escuchar los relatos de las mujeres, creo que es la mejor manera de que todos entendamos por qué esto es tan necesario y es tan importante que ocurra como cambio. Perfecto, gracias Carla. Me están avisando desde los organizadores que podemos darnos todavía un espacio de flexibilidad, pero te quería preguntar a ti, Carla, si tendrías unos Sí, 10 no hay minutos problema. más, porque tenemos hartas preguntas y los chicos también como participativos hay que aprovechar entonces. Yesenia Reyes. ¿Aló, profe, me escucha? Hola Yesenia, sí, aquí estamos. Hola, disculpe, buenas tardes. La consulta que yo tengo, bueno, igual es una duda. Bueno, es que igual soy TENS y un tiempo estuve trabajando en partos del hospital base, entonces igual tengo como una experiencia sobre el tema de los trabajos de parto y cómo funciona. Y me tocó ver varias situaciones donde la paciente ya estaba con mucho dolor y ella lo único que pedía era tener una cesárea para poder terminar con el dolor que estaba sintiendo. Pero la respuesta que se le daba a la paciente que solamente se realizaban cesáreas bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si había un riesgo de la madre o un riesgo del el recién nacido que estuviera sufriendo. Entonces, si la paciente exige o pide la cesárea por el dolor que está sintiendo, eso se consideraría violencia obstétrica, porque igual esto, claro, igual pasaba que muchas veces se le utilizaba la parte farmacológica de pedir la peridural, pero resulta que en el hospital solamente queda un anestesista a cargo, digamos, de parto, y muchas veces ese anestesista no llegaba al momento que la paciente necesitaba calmar su dolor, y ahí es donde entraba el equipo y que igual se trataba de manejar de forma no farmacológica el dolor de esta paciente, pero no era suficiente. Y la paciente exigía y pedía, y uno trataba de dar sus argumentos que en realidad no dependía de nosotros como equipo de partos. Entonces, mi pregunta es si eso se considera violencia obstétrica, porque igual nosotros ha salido el tema cuando yo estaba en ese lugar trabajando, que por qué si nuestro servicio requería de un constante anestesista, ¿por qué no se podía tener uno, digamos, de punto fijo para poder atender a las pacientes y cumplir las necesidades que ellas estuvieran teniendo en ese momento? Porque pasaba, no, el anestesista no viene porque está en una urgencia, el anestesista no viene, está operando. Entonces, siempre nos preguntábamos eso y ver de qué forma con la ley, si resulta la ley, de qué forma se podrían cambiar los protocolos, que actualmente hay varios de los protocolos que existen en los hospitales actualmente. Esa es mi pregunta. ¿De qué Bueno, forma los protocolos se deberían adecuar a la ley una vez que la ley exista. Obviamente, probablemente va a haber una marcha blanca, en el fondo va a haber una adecuación paulatina, porque como decía la Alejandra, las realidades locales son súper distintas, las capacidades económicas de los hospitales también. Pero, por ejemplo, a tu pregunta de si eso es constitutivo de violencia obstétrica, depende de cómo se dé, depende de cómo se le explica a la mujer. El negarse per se a hacerle una cesárea a una mujer que no la necesita médicamente, yo diría que no es violencia obstétrica. Sin embargo, la manera en que es tratada esa mujer para decirle que no, la manera en que es tratada para aliviar su dolor, puede llegar a ser un acto constitutivo de violencia obstétrica dependiendo de cómo se realice. Probablemente esa mujer lo que necesitaba era, no sé, mayor contención, más que una cesárea, digamos. Ella en su imaginario a lo mejor, claro, veía como la cesárea como la salida, pero a lo mejor
la opción ahí es ofrecer otro tipo de salida. Claro, y nosotros como equipo le explicábamos a la paciente, pero igual uno, al menos en mi personal, porque yo soy TENS, después luego conversamos con las pacientes, escuchábamos sus relatos, y ellas sí consideran que había un maltrato de parte del equipo hacia ellas, y es fuerte escuchar sus relatos porque uno ve cómo sufren y uno trata de hacer lo mejor posible como equipo, de poder manejar su dolor, de poder contenerla emocionalmente, que en realidad eso es lo que yo creo que falta, y lo que más falta de la parte médica, de los médicos, porque en realidad los médicos son, digamos, la clave para hacer el gran cambio que necesitamos para ya no sufrir violencia, porque realmente a veces los médicos llegan, entran y no le explican absolutamente nada a las pacientes, y el trabajo le queda claro, el equipo que somos, digamos, en conjunto con los que trabajamos, pero ahí está, yo creo que debería realizarse el cambio con los médicos, porque ven al paciente como un objeto y no como un ser humano que está sintiendo, que tiene dolor. Entonces yo quizás por ahí deberíamos partir como con el cambio, porque en todo ámbito el médico no se conecta con el paciente realmente. Hay muy pocos Totalmente. médicos que se logran conectar y que realmente lo hacen de forma humana. Yo creo que Totalmente, falta eso como es. humanizarlos, como la Eso es, palabra, eso es. humanizarlos. De hecho, nosotros hablamos de humanizar el nacimiento, humanizar el parto. Es eso, parto respetado, parto humanizado, son sinónimos, totalmente. Es Claro. justamente lo que tú dices. Entonces, más que una cesárea, por ejemplo, en el caso que tú relatabas, es el trato el que puede hacer la gran diferencia, la contención de todo el personal. Ojalá, obviamente, a lo mejor lo que tú dices, con los médicos puede costar más, porque no están en el contacto directo, ustedes son los que están más rato. En un nacimiento, quien está más con la parturienta es la matrona, el ginecólogo aparece al final, o la ginecóloga. Entonces, eso, el poder educar en esa forma humanizada de relacionarse, es yo creo uno de los principales logros que podríamos llegar a conseguir con la ley. Bueno, Perdón, gracias. Sí, le desactivé el auto, perdón, Yesenia, que necesito darle la palabra también a sus compañeros que estaban. Loreto había pedido la palabra también para intervenir. ¿Se me escucha? Sí, Loreto, hola. Hola, buenas. Mi consulta era que si bien uno sabe un poco de lo que es la violencia obstétrica, yo encuentro que lo que uno no sabe es dónde uno puede denunciar un caso de violencia obstétrica. Esa es Sí, mi pregunta. mira, actualmente, lo que yo les decía, actualmente el único instrumento jurídico que tenemos, así como más directo, es la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Y ahí la Ley de Derechos y Deberes del Paciente establece un mecanismo de reclamo que tiene dos partes. Una primera parte en el hospital o clínica, y si es que no hay una respuesta satisfactoria, uno puede seguir adelante con el reclamo ante la Superintendencia de Salud, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de este mecanismo que existe? Que la Ley de Derechos y Deberes del Paciente no establece consecuencias por incumplimientos de la ley. Es decir, la finalidad de los reclamos que la ley establece es para que los derechos se garanticen o se cumplan, digamos. Es decir, en el caso de un parto donde hubo maltrato, vía reclamo no se va a lograr que se devuelva el tiempo y que a esa mujer se le trate bien, digamos. Hay ciertas cuestiones que no van a quedar fuera del alcance de ese reclamo. Ahora, ¿qué es lo que se puede conseguir con eso? Que al menos quede un registro interno en la clínica o en el hospital respecto del personal que ejecuta como estos actos que no corresponden, y se pueden eventualmente tomar medidas, ya sea en el ámbito público con iniciar sumarios administrativos, o en el caso del ámbito privado con despidos o anotaciones en sus hojas como trabajadores, digamos, del lugar. Pero no da para mucho más. Entonces, efectivamente hay un problema ahí de la manera en que las personas pueden hacer valer esos derechos. Ahora,
existen otras maneras, que por ejemplo en el caso de la Lorenza se activaron los mecanismos de acciones constitucionales, se presentó un recurso de amparo para protegerla y que sirvió no para el momento del parto, porque ella igualmente sufrió violencia en el parto, pero sí la Corte Suprema acogió ese recurso de amparo y estableció ciertas medidas para el cuidado de Lorenza en el posparto, por ejemplo. Entonces, dependiendo del caso a caso, van a ver distintos instrumentos. Por ejemplo, en los casos en que hay lesiones o muertes, se pueden iniciar acciones penales bajo, en el fondo, los estatutos comunes de querellas por cuasi delitos, de lesiones u homicidios, pero los malos tratos no están cubiertos básicamente por ningún instrumento jurídico. Ahí no hay mucho que hacer, porque no te conviene ir a un tribunal a demandar, porque es muy difícil de probar. ¿Cómo evalúas tú el daño para que te indemnicen? Es súper complejo, la verdad, como jurídicamente, a nosotros cuando nos hacen las denuncias, y yo soy la que tengo que en el observatorio decir como qué es lo que se puede hacer legalmente, en la mitad de los casos les tengo que decir que no hay mucho que hacer, lamentablemente. Entonces, por eso es que es tan importante que más que reforzar como los sistemas de reclamo, que sí me parece interesante e importante que se hagan, es tratar de evitar que la violencia suceda, como ese la finalidad. Con los casos, la Javiera Calabrano, sí, pues la Javiera Calabrano es uno de los casos que llevamos nosotros. Ese es el caso que yo les comentaba, que el hospital no había entregado la ficha clínica en meses. Estamos avanzando, la justicia es un poco lenta, pero ahí se presentó una querella en contra del médico eh, por cuasi delito de homicidio, y ahí lo que hicimos nosotros fue en la querella incorporar un capítulo de violencia obstétrica para decir por qué esto no es un simple caso en el fondo de muerte de un bebé, sino que además es un caso que es aún más grave por toda la situación de violencia que Javiera sufrió. Y ahí lo que hicimos también fue citar instrumentos internacionales, convenciones, etcétera. Eso es lo que tenemos en estos momentos, así como si ustedes me dicen a mí como regulación antes de la ley Adriana, si no tuviésemos, o sea, si no tenemos ley Adriana, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tratados internacionales, tenemos la Constitución y tenemos la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, más el Código Penal. Esos son como los instrumentos legales que, dependiendo del caso, uno puede como agarrar para hacer los reclamos en tribunales o administrativamente. Perfecto. Creo que vamos a seguir con las últimas. Pía Carrillo. Hola, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Buenas tardes, primeramente a todas. Mi pregunta viene más orientada a un caso personal que sufrió mi mamá hace unos años. Mi mamá tuvo la muerte de su bebé antes del término de su embarazo. Debido a eso la hospitalizaron, le estuvieron muchos días induciendo el parto con correas. Mi mamá sufrió dolores en la espalda por estar todo el tiempo acostada, dolores en las piernas, dolores en los brazos, siendo que el doctor le dijo que podían hacerle cesárea, pero consideraba mejor que era parto vaginal. Mi mamá quedó con gran cargo psicológico debido a eso. Mi pregunta es si eso se puede considerar como una violencia obstétrica de parte del personal. Sí, o sea, yo diría que sí. O sea, la manera en que se le trata a tu mamá, yo creo que sí no es la adecuada. Más allá como porque ahí habría que ver la información. En abstracto yo no podría decir como clínicamente si está bien o mal conducido el nacimiento. Ahí nosotros siempre, de hecho, en el observatorio, junto con los relatos, pedimos que nos entreguen las fichas clínicas, porque dependiendo de eso nosotros evaluamos si es que hubo un actuar correcto o incorrecto desde el punto de vista médico, además de todo lo que puede rodear la parte como médica, que es como la información, el trato, la manera en que se aborda la situación humanamente, digamos. Entonces, en principio te podría decir que la manera en que se le comunica sí, no es la correcta, pero en términos clínicos no te podría decir si además hay una mala práctica ahí, porque tendríamos que en el fondo analizar la información clínica en
en detalle con el equipo clínico. Nosotros en el observatorio, de hecho, trabajamos con equipos multidisciplinarios. Yo trabajo en la parte legal, hay un grupo también de matronas y ginecólogos, hay otro grupo de psicólogas, entonces entre todos siempre los casos se analizan desde todos los escenarios, los factores, porque si bien es cierto el relato de una mala experiencia, las psicólogas siempre lo pueden acoger. Las orientaciones que nosotros les podamos dar desde el punto de vista legal requiere de un análisis un poco más profundo que solo el relato. Entonces es difícil para mí decirte, y sería irresponsable también decirte como si hay o no hay en el caso en particular. Muchas gracias. Nada. Gracias, Pía. Entonces, vamos a dar la palabra a Ami, luego Natalia y termina Tiare, porque si no, nos vamos a alargar mucho. Les pedimos que sean breves en la pregunta. Entonces, Ami. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la charla a las 3. Y quería hacer una consulta de como nosotros como matronas, ¿hasta dónde podemos hacer para detener o disminuir? Porque ya vemos que más que nada por ya el sistema que se tiene, disminuir esta violencia obstétrica, porque, bueno, durante toda la charla yo estaba pensando, ¿qué podría hacer yo para sentir más cómoda a la persona a la que yo estoy atendiendo? Por ejemplo, pensaba conversar antes de que se le lleve a quirófano, hablar con ella, tratar de formar alguna relación como de confianza mutua, porque en caso de pandemia nosotros sabemos que no se puede tener o se está evitando tener compañía dentro del quirófano, más que nada por seguridad de la embarazada, del bebé y todo el equipo médico. Por eso creo que no sé qué tanto más podemos hacer además de eso, de entablar como una relación de confianza y informarle constantemente qué es lo que vamos a hacer o qué le van a hacer para que no tenga miedo, o si pide alguna cosa y es imposible, de qué forma nosotros le podemos decir sin que se sienta vulnerable también. Porque me pongo en su lugar y me da un poco de que no puedo hacer más. Sí, eso, yo creo que lo que tú dices, generar como esa relación de confianza, explicar las posibilidades reales y concretas, informar qué es lo que se va a hacer. Se ve como que fuera nada, pero es harto. No disminuyamos el valor de ese tipo de acciones porque son súper importantes. O sea, eso es lo que, en el escenario que tú describes, eso es lo que se puede hacer y eso es mucho, es harto. O sea, ya que te preocupe es un primer paso muy importante, como que lo sientas como una preocupación y que lo asumas y que pienses qué es lo que puedes hacer para hacer sentir mejor a esa mujer, es un primer paso súper importante, que es la conciencia del momento en el que está la otra persona, la empatía, y de ahí en el fondo tratar de transmitir esa preocupación es un gesto que yo creo que puede tener un impacto significativo en esa persona. Obviamente no vas a poder resolver probablemente el problema que está detrás, pero esa experiencia va a ser mucho mejor que si tú simplemente ignoras esa situación. Sí, quizás ahí subrayar también a mí, en torno a lo que ha dicho también Carla respecto al hecho de que estos cambios de paradigma también se hacen junto con los profesionales de salud. O sea, en el observatorio hay muchos profesionales de la matronería, en las maternidades, las jefaturas también son matronas. Entonces no pensarnos siempre solo desde donde voy a estar ahí en el contacto uno a uno con el paciente. Con Andrea siempre hablamos también de fomentar entre ustedes las habilidades o el interés por la investigación, por la toma de decisiones en salud. El mundo de la salud es un mundo mucho más grande que solo el trato directo con el usuario. Y ustedes van a ir siendo cada vez más capacitados para entrar en ese mundo y buscar qué es lo que les gusta más, obviamente, pero también desde la práctica del uno a uno, ¿verdad?, con el usuario, pero también desde la administración de los sistemas de salud, desde la toma de decisiones, desde el activismo, desde el organizar nuevas iniciativas en salud. Hoy día hay se ha cruzado el tema del feminismo con la práctica sanitaria y tenemos ginecólogas que están con atenciones directas con temas de feminismo. Entonces, yo creo que es mucho más de lo que ustedes ven lo que se puede hacer, porque se van a ir empoderando también a través de su rol como profesionales de la salud. Entonces, ¿Alejandra?
Sí, Vi una perdón, sí. pregunta en el chat que me gustaría responder. La vi, hay varias más, Carla, pero vi una que hay me interesa muchas, sí. importante Elige si es que hay porque alguna que te haya llamado la sí, atención o que diga algo porque nuevo. eso, la interculturalidad. Alguien preguntó sobre el respeto de la interculturalidad y la ley lo establece como un principio. Eso es súper importante y es una novedad también, porque efectivamente se debiera en un país plurinacional, multicultural como el nuestro, eso se tendría que respetar y eso en este caso está asegurado a través de la ley. Entonces eso, a la pregunta de cómo qué hacer en ese caso, con la ley se debiese respetar. De hecho, nosotros investigamos ahora hace poco que la Constitución de Ecuador lo establece como una garantía dentro del paraguas de lo que es el derecho a la salud sexual y a la autonomía sexual y reproductiva, el, el respeto de las tradiciones de los pueblos originarios. Ojalá Gracias, la nuestra Carla. también lo incorpore. Estamos nosotros ahí Quizás elaborando ahí también, incidencia política, elaborando documentos para que ojalá la autonomía sexual y reproductiva esté en la nueva constitución. sí, quizás ahí también destacar un tema que pasa un poquito por abajo, y es que esta ley no es la primera en América Latina. Quizás, Carla, si tú les puedes contar un poquito, porque también todas estas cosas a veces van ¿cómo se dice? Como por imitación, ¿no? Se aprueba el aborto en Argentina, entonces dice, va a venir en Chile, Sí. se aprueba la legalización de la marihuana en Uruguay, entonces, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa con las legislaciones de este tipo en América Latina? Tenemos 3 países que tienen leyes de violencia obstétrica donde regulan esto, en particular en México, en Venezuela y en Argentina. Ahora, yo también siempre digo, la ley no es la solución a los problemas. En Venezuela con ley siguen teniendo un problema grave, siguen teniendo altas tasas de cesárea. Entonces, por eso nuestro discurso de todas las organizaciones que estamos en el empuje de la ley, Adriana, es principalmente decir como aquí no se acaba todo con la ley. Acá empieza con la ley. O sea, la pega de todos, o no empieza, estamos trabajando desde antes, pero la ley es un hito más dentro del trabajo que se tiene que seguir haciendo para lograr los cambios, porque no es la solución, pero sí es una ayuda importante. Como yo les ponía en el PowerPoint, primero es un reconocimiento y una validación a todas las mujeres víctimas de violencia obstétrica, que son muchas, y también es un empujoncito para lograr cambios a nivel de prevención. Perfecto. Mira, yo creo que ya podemos cerrar. Lamentablemente no podemos darle la palabra a todos los que están en este tipo, en la lista de espera de preguntas. Pero bueno, tenemos los correos del observatorio, y bueno, de Carla, obviamente, si hay alguno que se quisiera poner en contacto directamente con el observatorio. Ellos han sido súper disponibles todo el tiempo para poder dialogar y seguir participando de las iniciativas que podemos hacer como carrera. Así que, en honor al tiempo, bueno, yo le acabo de hacer un pantallazo a todas las preguntas también para guardarlas y poderlas comentar ya más internamente como curso, ¿ya? Así que nada, por el momento yo les agradecería a todos la asistencia, la atención, la participación y por supuesto encarecidamente a Carla su generosidad en tiempo y en información de todo el trabajo que están haciendo en el observatorio y poder visibilizar todo esto, darle el peso que tiene, tomarlo con una responsabilidad y que también se va a ir cambiando probablemente a paso lento, pero que se va incorporando también en estas nuevas generaciones de profesionales. Andrea, no sé si quieres dar algunas palabras de cierre. Más que nada quería agradecerle a la Alejandra por esta gestión, ya se lo agradeció como muchas veces, y a la Carla, digamos, mantenerla también ojalá parte también de la carrera, para que ojalá nos pueda seguir acompañando más adelante, porque las estudiantes están todavía en primero, pero ya después van a entrar a la práctica, entonces ahí yo creo que va a ser también necesario como ir reforzando también estos conceptos. Y ahí también sería bueno que también nos mantuviéramos en contacto y pudiéramos contar contigo. Obvio, yo feliz de participar, a nosotros nos encanta, bueno, esta es parte de la pega que nosotros como observatorio hacemos, que es como visibilizar y poder como generar el debate y generar las reflexiones en distintos ámbitos, y el educativo me parece que es como donde tenemos que poner la semillita de cambio y nada, muy agradecida de la participación también, es súper rico ir a conversatorios donde uno ve que hay interés en lo que se está hablando, siempre se hace corto,
pero nada, obviamente estoy disponible para otras instancias más adelante para poder interactuar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, si quieren, también paso el dato de que nosotros en el Instagram del observatorio publicamos harta información. También está el Instagram de la Coordinadora de los Derechos del Nacimiento, donde están todas las organizaciones. Ahí estamos full con la ley, entonces si quieren ahondar más en eso, pueden por ahí encontrar harta información. Gracias. Muchas gracias, Carla. Yo con esto entonces cerraría a nuestros estudiantes. Muchas gracias por toda la conexión y por la participación. Vamos a seguir comunicándonos por el ULAGOS virtual. Les mando los datos. Nosotros tenemos una prueba la próxima semana, pero eso lo gestionamos por interno. Así que nada, los dejo con mucho agradecimiento por esta participación y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Chao, chao.